Buenas, mi nombre es Ramón García Vázquez, soy un médico urologo venezolano, entusiasta del vino. En los próximos minutos vamos a hablar sobre vinos californianos. La historia de los vinos californianos definitivamente está ligada a misioneros e inmigrantes. Y es imposible hablar de vinos californianos sin hablar de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra fue un fraile franciscano nacido en Petra, una villa cerca de Mallorca, que a la edad de 16 años tomó los hábitos. En ese momento se cambió el nombre, su nombre inicial era Miguel Joseph, y decidió llamarse Junípero, que es como se le conoce. Junípero era un hombre muy inteligente a tal punto que a los 30 años se dice que se encargó de la cátedra de Teología y Filosofía de la Universidad de Luliana de Mallorca. Curiosamente, Fray Junípero renuncia a todas las comodidades que existía y las que tenía en Palma de Mallorca. Lo que le motivaba eran las misiones en las Indias y el plan de evangelización en la Nueva España. Es así como un 24 de agosto de 1749 se embarca con otros franciscanos y dominicos en un galeón rumbo a Veracruz, un viaje que dura aproximadamente 99 días y que por suerte tocaron primero en Puerto Rico porque ya se les había acabado el agua. Dice Junípero en una de sus cartas que hubiese sido capaz de tomar agua de cualquier charco y la forma que tenía para no tener sed era comer poco y no hablar. Llegan hacia Veracruz el 7 de diciembre. Veracruz era la Baja California, era la Nueva España donde estaban los jesuitas. Desde ahí se le indica a Junípero con los otros franciscanos que debe partir hacia Tenochtitlán, que era la capital de Nueva España, actualmente Ciudad de México. Era un trayecto de casi 400 kilómetros, donde se le asignaron carruajes y mulas, pero Fray Junípero con otro franciscano andaluz deciden hacerlo caminando. Quizás este es el comienzo de lo que lo va a identificar como el caminante. Estando en Ciudad de México, Carlos III emite un edicto o un decreto en el cual expulsa a los jesuitas de la Baja California porque estaban intercediendo en cuestiones por sospecha de haber estado intercediendo en cuestiones del Estado. De tal manera que asigna a los dominicos para la Baja California y designa a los franciscanos para que se encarguen de la evangelización en la Alta California. Junípero, el primer pueblo donde llega, es lo que se denomina la Sierra Gorda, actualmente Querétaro. Ahí permanece durante 8 años con los indios Pames y finalmente llega a San Diego. En San Diego funda la primera misión, es la de San Diego de Alcalá. Ahí comienza su peregrinaje por toda la costa de California. Ese trayecto se denomina el Camino Real, son casi 1000 kilómetros y termina en Monterrey, en San Carlos de Borromeo. De las 21 misiones que existen en la costa californiana, 9 fueron fundadas por Fray Junípero. En casi todas las misiones cultivó vid, en casi todas las misiones plantó viñedos. No solamente lo utilizaba para la liturgia, sino lo utilizaba para el comercio entre las distintas misiones. Fray Junípero fallece extenuado en San Carlos de Borromeo. La uva que él sembró por toda esa costa durante sus años de peregrinación o de peregrinaje fue la uva misión. La uva misión es una uva que en el 2007 se le hizo la decodificación genética y se determinó que es una uva denominada listán negro o listán prieto, que es una uva originaria de las Islas Canarias. Fray Junípero estuvo acompañado de su fiel amigo Fray Francisco Poló, 10 años menos que él, tenía 10 años menos, era su compañero desde que salió de Cádiz, quien en varias oportunidades le pidió la renuncia, pero siempre lo convencía y continuaba con él. Francisco Paló es quien le hace su entierro en San Carlos de Borromeo, en Carmel, y además quien escribe las memorias de Fray Junípero Serra.
Fray Junípero Serra se encuentra en el Salón de las Estatuas del Capitolio en Washington. Junto con Ronald Reagan, son las dos personalidades influyentes en la construcción de los Estados Unidos de América provenientes de California. De hecho, las misiones y Fray Junípero Serra se enseña en primaria en todo el estado de California. A Fray Junípero se le considera el padre del vino californiano, otros lo consideran el apóstol y civilizador de California. En 1988, Juan Pablo II lo beatifica, lo cual despertó mucha incomodidad en los grupos de indígenas, en los defensores de los grupos indígenas, los Pames, los Cumeyay, y en más molestia despertó aún cuando en el 2015 el Papa Francisco lo canoniza. Lo que sí está claro que con sus detractores o sus simpatizantes, Fray Junípero Serra es una figura muy importante, no solamente en la viticultura californiana, sino en la historia de California y en la evangelización californiana. Este personaje es Agoston Haradzi, un noble de Hungría, un viajero y aventurero que se dice que tomó la decisión de venir a Estados Unidos posterior a haber leído un libro sobre América del Norte. Agoston Haradzi se instala en Wisconsin después de su llegada por Nueva York, se hizo socio o tuvo un socio capitalista con el cual construyó un pueblo llamado Haradzi Town, actualmente Sauk City. Lo describen como un empresario inquieto y polifacético. Cuando se asoció con esta persona llegó a construir molinos, aserraderos, tiendas, fábricas de ladrillos, ferries, hoteles y también plantó viñedos en Wisconsin. Sin embargo, los fríos de Wisconsin no favorecían la viticultura ni favorecían sus uvas. Además, al parecer, Haradzi tenía problemas de salud y problemas respiratorios y le recomendaron que escogiera entre Florida o California. Decidió por California, quizás atraído por la fiebre del oro en ese momento. Su primera parada fue en San Diego, donde plantó viñedos, pero que el clima cálido definitivamente no le ayudó para la viticultura. Se dice que una vez fue invitado por un militar llamado Mariano Vallejo para que probara las uvas realizadas con sus vinos realizados con uva misión, y se enamoró de esa región en Sonoma, compró unas tierras y ahí fue donde fundó la primera bodega premium de Sonoma y la primera bodega de California llamada Buena Vista. El nombre que está al lado es Septa, es un nombre, la traducción en húngaro, Buena Vista o Vista Hermosa. Esta bodega la fundó en 1857. A Haradzi se le atribuye como el padre del vino californiano. Sin embargo, muchos están en desacuerdo, pues cuando Haradzi llegó a California, ya Junípero había plantado uva misión por toda la costa de California casi un siglo atrás. Quizás el nombre acertado para Haradzi es padre de la vinificación moderna en California. Este señor es Jean-Louis Vigner, un francés de Gironda que llegó a Los Ángeles y a quien se le considera que es el primer enólogo comercial de California y uno de los primeros hombres en importar y plantar uvas europeas, especialmente la vitis vinifera. Él llegó en la época y en la era mexicana. En esa época fundó una bodega llamada Bodegas El Aliso. De hecho, a él se le decía Don Luis El Aliso. Pero no sabemos por qué razón a Vigner se le considera el enólogo olvidado. Muchas fundaciones están tratando de recopilar información con respecto a todas sus obras o todo lo que realizó en Los Ángeles, porque verdaderamente pareciera que es Vigner el que fundó la primera bodega de California, si a la fecha nos apegamos. Charles Krug, un inmigrante de Prusia, llega a California. Se casa con Caroline Blaine, que era la hija de un propietario de tierras en Napa, y él comienza a plantar
viñedos. Krug era amante de la viticultura, se entrenó y aprendió con Agoston Harazzi, y a él se le atribuyen cosas como esta, que introdujo ideas innovadoras en la vinificación, comenzó a hacer vino usando una prensa de sidra para prensar las uvas, porta injertos, importó variedades de Europa, se dice que importó más de 165 tipos de uvas, y ubicó los viñedos en los sitios cuidadosamente seleccionados. A Charles Krug se le atribuye la primera bodega de Napa. Y ese viñedo es viñedo Charles Krug. Cuando muere Charles Krug, el viñedo lo adquiere James Moffitt y posteriormente es adquirido por la familia Mondavi, por Cesare y Rosa Mondavi, que eran inmigrantes italianos. Se dice que Robert Mondavi persuadió a su padre para que comprara este viñedo. Sin embargo, irónicamente, Robert Mondavi abandona este viñedo en 1965 por conflictos con su hermano menor, Peter Mondavi, y la bodega queda a cargo de Peter Mondavi, un economista graduado en Stanford que no era un enólogo, pretendía estudiar enología en Berkeley y por alistarse en la Segunda Guerra Mundial nunca logró su cometido. Sin embargo, era un gran conocedor de viticultura. Peter muere a los 101 años en el 2016. Una vez que Robert Mondavi abandona viñedo Charles Krug, funda su bodega en Santa Elena, en Oakville, que son las bodegas Robert Mondavi, una bodega que podemos ver en la fotografía con un hermoso diseño tipo misión. Robert Mondavi ha sido una de las personalidades más importantes en el vino californiano, especialmente en la era moderna. Introdujo la fermentación a temperatura controlada, crianza en barrica de roble francés, la viticultura de alta densidad, además de haberse asociado con personalidades como el barón Philip Rothschild, logrando su gran vino Opus One. El capitán Gustav Neumann de Helsinki era un capitán que tomó una vez un galeón llamado St. Paul y decidió venirse a Alaska a comercializar con pieles. Pero no terminó en Alaska, sino terminó en San Francisco, también con su compañía de pieles. Neumann era amante del vino y terminó comprando en 1879 en Rutherford los viñedos Inglenook. Estos viñedos son importantes porque se considera que fue la primera bodega al estilo Bordeaux en los Estados Unidos. Actualmente esa bodega está en manos de este señor que es Francis Ford Coppola, el cineasta. Y lo que ven en la fotografía, más que una bodega, lo que es un museo cinematográfico. La filoxera atacó los viñedos de California y los viñedos de Estados Unidos, quizás no en la misma intensidad y magnitud que atacó los viñedos europeos, pues sabemos que muchas de las cepas autóctonas en Estados Unidos eran resistentes a la filoxera. Mientras Europa estaba devastada por la filoxera, algunos viñedos estaban en auge y algunas bodegas estaban bollantes en ese momento. Lo que verdaderamente acabó con la viticultura norteamericana fue la ley seca, el acta de provisión, el Volkswagen Act. Esta ley, que comenzó en 1919 y terminó en 1933, fue creada entre otros por este señor, Andrew John Volstead. Era un senador de Minnesota, un republicano, que además también contribuyó con la Liga Antisalón, que era una ley o una liga en contra de las tabernas. Se dice que para 1925 el 94% de la viticultura de Estados Unidos estaba en el suelo, es decir, no se producía vino. Las pocas bodegas que producían era para la liturgia. Por suerte llegó un 5 de diciembre de 1933, donde se deroga la ley seca. No quiero imaginarme el fiestón ese día en Estados Unidos. Y esta persona, Andrei Shelevchev, es un ruso que, escapándose de la Revolución Rusa, termina en Checoslovaquia estudiando agronomía, técnico agrónomo, y posteriormente estudia enología en París. A él se le considera el enólogo más influyente de Estados Unidos después de la prohibición. Chelysev
lo contrató George de Latour, que era el dueño de la bodega Bolivar Yard. Este señor viaja a París en busca o buscando un enólogo y es a él quien consigue. A Chelevchev se le considera el maestro de la enología, especialmente después de la ley de prohibición, después de la ley seca. Se dice que fue mentor de enólogos como Robert Mondavi, el enólogo del Chateau Montelena, el enólogo del Louis Martini de Bodegas Firestone, es decir, un hombre con una docencia inconfundible en la enología californiana. Los vinos de George de Latour fueron tan excelentes que eran los vinos que habitualmente se dispensaban en las fiestas y reuniones de la Casa Blanca. También se menciona que George de Latour fue uno de los que aprovechó la ley seca y fue uno de los grandes productores del vino para la liturgia, el vino sacramental. Este señor Joseph Feld no era un enólogo, era un constructor de Colorado y se encontraba en un momento construyendo un viñedo, vio unos acres que estaban en venta donde había ganado y le dijo a uno de sus hijos, este es el momento, vamos a comprar. Compraron unos acres y es la bodega Joseph Phelps. Joseph Feld fallece en el 2015 a la edad de 87 años y uno de sus grandes legados es el vino Insignia, que es uno de los grandes vinos de California. A él se le considera uno de los pioneros de la edad moderna para las bodegas de Napa. Esta bodega sigue siendo manejada por la familia Phelps. Como podemos ver en este mapa, Estados Unidos, casi todo Estados Unidos se encuentra en la latitud idónea o la latitud ideal para la viticultura. No pudiera pensar que en todo Estados Unidos se puede cultivar vinos, salvo el estado de Florida, que es lo que se sale. Sin embargo, California pareciera tener una condición muy especial con las frías aguas del Pacífico. California produce casi el 88% de todo el vino en Estados Unidos. La vitis vinífera es la cepa predominante y es procedente de Europa. Las cepas autóctonas como la vitis labrusca o la rotundifolia producen vinos de muy baja calidad o de calidad media. Los suelos varían de marga, que son piedras de calcita y arcillas, volcánicos aluviales, arena, caliza y arcillas. Y California tiene una particularidad, son los llamados microclimas. Esos microclimas permiten que se cultiven muchísimos tipos de uvas. De hecho, se dice, por ejemplo, que en Sonoma se cultivan alrededor de 66 tipos distintos de uvas. Esto parece ser influenciado por las aguas frías del Pacífico, las montañas costales del Pacífico y la montaña de Sierra Nevada en el interior. La uva tinta predominante o más importante de California es el Cabernet Sauvignon. También están otras uvas como el Zinfandel, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot y Shiraz. Y la uva más importante de las blancas es el Chardonnay, pero también se cultivan Sauvignon Blanc, Semillon, Chenin Blanc y Muscadel. En este slide podemos ver las distintas regiones de California, la costa norte, que es donde verdaderamente está Sonoma y Napa, que son las más importantes, especialmente Napa. Luego tenemos la Sierra Foothills, donde comenzó la fiebre del oro, la bahía de San Francisco, la costa central, donde tenemos Paso Robles, que hay muchas bodegas en este sitio, y la costa sur, donde está San Diego. Estados Unidos establece un sistema de clasificación de regiones llamada AVA, American Viticultural Area. Eso fue establecido en 1978, en el cual cada región representa una garantía de calidad, terruño e identidad propia. La legislación de 1978 que creó las primeras ABA siguió los lineamientos europeos de establecer una jerarquía de regiones y localidades vitivinícolas determinadas, pero no adoptó las especificaciones del sistema de denominación europea para rendimientos máximos, restricciones de riego, variedades de uvas permitidas, niveles de alcohol y prácticas de la bodega. Es decir, Estados Unidos tiene una denominación de origen muy particular denominada ABA,
con estas características. Esto es una palabra que con mucha frecuencia van a ver en ciertas botellas, especialmente las botellas premium de las distintas bodegas. La palabra Meritage es una categoría particular de vino mezclado. Para usar el término, la bodega debe ser miembro de la Asociación Meritage, que se fundó en 1988. Y el vino debe mezclarse completamente con variedades de uva de Bordeaux con no más del 90% de una sola uva. Aquí podemos ver una botella donde tenemos el ejemplo de la palabra Meritage. El Meritage puede ser de vinos blancos o de vinos tintos. Cuando se hace de vino blanco es con Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadet. Cuando se hace de vino tinto, que son realmente los más frecuentes, es de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Estas dos personas que vemos en la fotografía son Steven Spurrier y Patricia Carger. Eran dos británicos que tenían una tienda en París llamada Cap de la Madeleine y que tenían en mente iniciar una academia de vinos. Eso fue en 1976, lo cual coincidía con los 200 años de independencia de Estados Unidos, y se les ocurrió hacer una cata a ciegas entre los vinos franceses y californianos para darle publicidad a su tienda y a la Academia de Vinos. Bajo ningún concepto pretendían comparar la supremacía de los vinos franceses con los vinos californianos. Pero ni Patricia ni Steven conocían y sabían de vinos californianos, ni tampoco en Francia se conocían sobre vinos californianos. Así es que Steven y Patricia viajan a Sonoma y a Napa, escogen los vinos que van a competir con los vinos franceses, y es así como el 24 de mayo de 1976 se lleva a cabo una cata a ciegas en el Hotel Intercontinental de París entre las 3 y las 6 de la tarde, donde podemos ver para ese entonces personalidades tan importantes como el de la derecha. El de la derecha es Hubert d'Auvilliers, era en ese momento el codirector y copropietario de Bodegas Romane Conti de Borgoña. La señora que está en la fotografía con la copa en la mano es Odette Kahn. Era la editora de una prestigiosa revista de vino, Revue de Vin, y definitivamente en el jurado no existía ninguna persona de California. Todos eran sommelier y grandes conocedores de vino y del arte culinario. Y esta fue la gran sorpresa después de la puntuación. En vinos blancos, Chateau Montelena superó al vino francés por 5.5 puntos, y en la categoría tintos, el Stack Lip superó a un Monton Rothschild por 1.5 puntos. Es decir, hubo una victoria tanto en vinos blancos como en vinos tintos de los vinos californianos, los vinos del Nuevo Mundo sobre los vinos franceses. Es así como surge el llamado Juicio de París, en el cual se rompió la supremacía de los vinos franceses, se rompió ese paradigma y el mito de que no existía algo superior a un vino francés, obteniendo los vinos californianos su justo lugar. Este artículo que estamos viendo de Times corresponde a George Tabor, que curiosamente era el único corresponsal que existía en esa cata a ciegas. No, en ese momento no hubo ningún periodista francés. Y George Tabor de luego escribió este artículo en Time y posteriormente escribió un libro sobre el juicio de París. De tal manera que podríamos decir que Estados Unidos era un país con una limitada cultura del vino, pero en California existieron pioneros, entusiastas generalmente con orígenes europeos, tratando de hacer vinos de calidad, y con el inestimable apoyo de estudios de viticultura y enología de la Universidad de Davis alcanzaron su meta. Muchas gracias.